¿Qué tal? Estamos ahora ya en nuestra segunda sesión del módulo de seminario de tesis. En la primera sesión revisamos algunos puntos importantes respecto a cómo realizar las conclusiones. Las conclusiones es la última parte ya del trabajo de investigación, sea una tesis, una tesina, una monografía, cualquier tipo u opción de trabajo que hayamos decidido elaborar necesariamente lleva a conclusiones. Hoy vamos a continuar con el tema de las conclusiones, porque las conclusiones deben de ser elaboradas siguiendo ciertas normas, ciertos criterios importantes para poderlas realizar. Entonces, vamos a platicar y a conversar un poco más al respecto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras conclusiones, siempre debemos de hacernos preguntas. Preguntas que pudieran parecer muy sencillas, muy elementales, pero que son convenientes y pertinentes para que el trabajo de conclusiones quede de manera óptima. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, y que es común que nos hagan los estudiantes cuando están haciendo su trabajo, ¿las conclusiones deben ser numeradas o cómo es que las tenemos que trabajar y presentar? Aquí es muy importante, muchachos, que ustedes determinen cómo van a presentar sus conclusiones. Sí pueden numerarse, sí pueden no numerarse, eso ya depende de cada uno, del estilo de cada uno. Pero obviamente pueden numerarse, es correcto, pueden no numerarse, también es correcto. No hay una regla precisa y específica en ese sentido. Otra pregunta que nos debemos hacer cuando estamos trabajando nuestras conclusiones es, y que nos hacen comúnmente nuestros estudiantes, es, ¿las conclusiones deben responder a la pregunta de investigación? Por supuesto que las conclusiones deben responder a la pregunta de investigación. Y también, en el caso de que hayamos trabajado una tesis con hipótesis, debe de presentarse, debe de enunciarse una contrastación de la hipótesis o de las hipótesis en las conclusiones. Y por supuesto, estas son cosas que ya también habíamos comentado en la sesión anterior, las conclusiones deben de tener una correspondencia con los objetivos de nuestro trabajo. Otra pregunta bastante común, ¿las conclusiones son directas y precisas? Por supuesto que sí. Recuerden ustedes que el apartado de las conclusiones no es tan extenso, compañeros. Será cuando mucho 3 cuartillas y ya es mucho lo que estamos pidiendo y presentando. Por eso tienen que ser directas y deben ser muy precisas en ese sentido. ¿Las conclusiones se basan en los resultados y los datos presentados? Por supuesto que sí. Aquí nosotros debemos de tener y tomar en cuenta los resultados que obtuvimos a través de la revisión de documentos, en el caso de una investigación documental, o de los resultados obtenidos a través de la aplicación de una encuesta, de entrevistas, de observaciones, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que
tienen que basarse las conclusiones en los resultados que hayamos obtenido en ese sentido. Esa es una parte muy importante, ¿sí? En el caso de la investigación documental, la tesina, por ejemplo, por supuesto que los resultados, también vamos a tener resultados, porque recuerden ustedes que tenemos que dar respuesta a un problema planteado a partir de la revisión teórica. Aquí los resultados se presentan tomando en cuenta la revisión teórica de documentos, ya sea electrónicos o impresos. Otra cuestión que también es bastante común que nos pregunten. Las conclusiones son coherentes con el análisis de resultado o resultados y la conclusión, por supuesto que sí. Mucho ojo en esta parte, compañeros. No podemos redactar las conclusiones por un lado y los resultados por otro. Las conclusiones, los resultados tienen que ir por el mismo lado. Recuerden ustedes que el contexto, el medio, el terreno, por así decirlo, donde nosotros vamos a basar nuestras conclusiones y que al mismo tiempo nos va a servir de límite es nuestro sustento teórico, en ese sentido, ¿sí? No podemos decir cosas en las conclusiones que no estén sustentados y basados en el marco teórico y en los resultados que hayamos obtenido. Por favor, compañeros, esa es una parte muy importante. Siguiendo con este tema, hay muchos autores que nos dan recomendaciones acerca de cómo redactar las conclusiones, qué cosa es lo que debemos de tomar en cuenta, qué cosa es lo que no debemos tomar en cuenta, qué cosa es lo que no debemos hacer. Vamos a seguir comentando y platicando al respecto. Algunos autores recomiendan que se deben señalar, se deben puntualizar los resultados que se hayan encontrado. Aquí en las conclusiones, no, algunos autores, les digo que hay muchos autores que nos dicen y nos comentan cómo presentar las conclusiones. Algunos nos dicen, las conclusiones se tienen que presentar tal cual se hayan, perdón, los resultados se tienen que señalar tal cual se hayan encontrado. ¿Y dónde los vamos a presentar? También en las conclusiones de nuestro trabajo. Otro punto importante que también nos recomiendan algunos autores es no evidenciar cómo se han logrado los resultados, ¿sí? Es decir, no es necesario volver a enunciar, volver a repetir el procedimiento que seguimos, que llevamos a cabo para obtener resultados. ¿Por qué? Porque no es necesario aquí, porque ya todo eso ya lo planteamos, ya lo pusimos en el capítulo de presentación y análisis de resultados, en el caso de una tesis o en el capítulo de el trabajo de cómo se fue elaborando, cómo se fue realizando el análisis documental, el análisis teórico en el caso de un trabajo documental. Por eso es que aquí ya no es necesario volver a decir, a evidenciar, como dicen algunos autores, nuevamente los resultados. Aquí hay que tener mucho cuidado, compañeros, porque es muy fácil en esta parte de las conclusiones caer en la repetición de los resultados. Ojo con eso, por favor. Algunos autores recomiendan hacer, digamos, conclusiones parciales, por llamarles de esta manera, y cerrar con una conclusión como general. Y en esa conclusión general,
lo que debemos hacer es trabajar, empeñarnos en demostrar, en caso de que nuestro documento lo tenga, la hipótesis. Si nuestro documento no tiene una hipótesis, que hasta ahora recuerdo yo que no hay hipótesis en los trabajos que hemos realizado, pues no es necesario presentar esto. Esto solamente se recomienda, se sugiere en el caso de compañeros que hayan trabajado su documento utilizando hipótesis, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros eh, presentar aquí en este sentido? Algunos autores que consideran, como decía yo hace un momento, que las conclusiones se tienen que ir presentando, digamos, como de manera parcial y cerrar esta parte de las conclusiones con una conclusión general, ¿sí? Esto, mi recomendación es que ustedes lo hagan de acuerdo a su criterio. Se pueden tomar en cuenta estas sugerencias, se pueden no tomar en cuenta estas sugerencias. Esta parte del documento es como muy personalizado, ¿sí? Porque es donde el investigador, ustedes, investigadores, van a cerrar, por así decirlo, con broche de oro, el trabajo que han venido realizando. Y recuerden, compañeros, que la persona que mejor conoce el documento que hemos venido realizando son ustedes mismos. Nadie lo conoce mejor que ustedes, porque ustedes lo han ido creando, lo han ido construyendo paso a paso. Y esa es una parte muy importante. Ustedes deben de tener muy claro hasta dónde puede llegar su documento y hasta dónde no puede llegar su documento. O, hablando en otros términos, ustedes deben de tener muy claro cuáles son las fortalezas de su documento y cuáles las debilidades de su documento y las áreas de oportunidad de su documento. Y eso, compañeros, es recomendable sí plantearlo en las conclusiones. ¿Mm? Aquí es como por ejemplo, como una debilidad o algunos lo manejan como un área de oportunidad. Les vuelvo a repetir que esto ya es a criterio de cada quien. Se debe de dejar eh, y se debe de hablar inclusive que el trabajo que se está terminando puede ser, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, punto de partida de otros trabajos en la misma línea que nosotros hayamos trabajado y que pretendamos presentar, ¿sí? Aquí, señores, recuerden, lo dijimos la sesión anterior, lo volvemos a repetir, porque esto que les estoy presentando es como un extracto de varios autores que nos hablan de conclusiones en ese sentido. Y en este punto que les voy a comentar ahora, varios autores coinciden en ese sentido. Debe de haber una relación entre la introducción y las conclusiones. Mi recomendación personal, muchachos, es que primero hagan las conclusiones y ya posteriormente que tengan las conclusiones, hagan su introducción, por favor. ¿Sí? Una sugerencia que yo les doy: cuando ustedes escriban sus conclusiones, denlas a leer a alguien que no conozca el trabajo, ¿sí? Y que una vez que las haya leído, les diga qué entendió de sus conclusiones, cómo las entendió, ¿sí? Si a la persona le queda claro lo que ustedes están diciendo, felicidades, lograron hacer sus conclusiones de manera correcta. Si la persona no le queda claro y tiene duda y hay confusión, hay que regresar a revisar las conclusiones que se están planteando porque algo no está siendo debidamente presentado, ¿sí? Hay también cosas que algunos autores investigador al redactar sus conclusiones. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer, compañeros? Por ejemplo, utilizar el marco teórico como contenido. Ojo, no es lo mismo utilizar
el marco teórico como referente teórico que nos va a ir marcando y nos va a ir diciendo hasta dónde sí y hasta dónde no, a volver a repetir cosas que dijimos en el marco teórico, ¿sí? Acuérdense, el marco teórico es nuestro límite respecto de qué cosas sí podemos decir, porque tiene un sustento teórico, no perdamos de vista eso. Y esto aplica tanto en las tesis como en investigaciones documentales. Ojo con ese punto, por favor. Como dice aquí, no utilizar el marco teórico como contenido para reforzar los resultados obtenidos. Pues esta actitud, esta manera de redactar las conclusiones, perdón, puede llegar a generar confusiones en ese sentido. Es decir, para ser más claros, no podemos decir, como se plantea en el marco teórico y repetir lo que dijimos ya en el marco teórico, no es recomendable. Sí podemos decir, con base en lo planteado en el marco teórico se concluye lo siguiente, plas, 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 plas. Eso sí podemos escribir, sí lo podemos mencionar. ¿Sí? Otra cosa que nunca debemos hacer en las conclusiones, decir que son importantes para nosotros. Porque no importa eso, señores. Las conclusiones, los resultados deben de tener una importancia académica, una importancia científica. Recuerden ustedes lo que se plantea en la justificación. ¿Cuál es el aporte teórico, el aporte metodológico de esto? La importancia que debe de tener. La importancia personal en las conclusiones no sirve. Entonces, no hay que mencionarlo de esta manera. Tenemos que hablar de una importancia del orden común, ¿sí? Del orden del bien común, por así decirlo. Otra cosa que nunca debemos hacer en las conclusiones es incorporar o considerar citas de autores ajenos a la investigación. Ojo, si ese autor no está siendo mencionado y señalado a lo largo de todo el documento, muchachos, no lo incluyan, por favor, porque eso es un error grave, ¿sí? Porque entonces nosotros mismos nos estamos poniendo el pie en ese sentido. Si el autor ha sido mencionado a lo largo de todo el trabajo, adelante, no pasa nada, podemos mencionarlo. Pero si el autor no ha sido mencionado, mi recomendación, la recomendación de varios autores en este sentido es no mencionarlo, no incluirlo, por el bienestar de todos. Otra cosa que tenemos también que no hacer, ¿sí? Eh, Como dice aquí, es necesario recordar que antes de iniciar el desarrollo de las conclusiones, debe incorporarse un párrafo introductorio que nos permita a nosotros, tesistas o investigadores, engarzar el contenido con lo que vamos a exponer a continuación. Y es algo muy sencillo, muchachos. Puede ser una leyenda como por ejemplo, es un ejemplo, no quiere decir que así lo tengan que hacer. Con base en el planteamiento teórico y los resultados obtenidos, se llegan a las siguientes conclusiones. Con eso, muchachos, es suficiente. No tenemos que decir más. Y nos arrancamos con nuestras conclusiones. Eso es conveniente. Es decir, ¿para qué? Para que hagamos un clic entre, vuelvo a repetir, lo teórico, los resultados y que de alguna manera se tienen que ver aterrizados en las conclusiones. ¿Qué podemos hacer cuando en nuestro trabajo no hay hipótesis? Bueno, pues muy fácil, ¿sí? Es conveniente mencionar que es un trabajo donde no se va a demostrar ninguna hipótesis, pero, ¿sí? Sí debemos de demostrar
o negar, como dice aquí, los objetivos del trabajo. Entonces, aquí, muchachos, en esta parte es donde a veces tenemos que retomar y revisar nuestros objetivos, tanto el general como los específicos, ¿sí? Y bueno, eh, los autores que yo revisé para hacerles este resumen de las conclusiones, nos hablan aquí de eh, que debe de haber una conclusión por cada objetivo específico. Sí, es válido, es aceptable, pero no quiere decir que si tengo dos objetivos específicos, solamente dos conclusiones voy a hacer. No quiere decir que si tengo tres objetivos específicos, solamente tres objetivos, tres conclusiones voy a realizar. Esto, muchachos, puede ser un referente, pero no necesariamente nos tenemos que circunscribir a el número de objetivos específicos que tenemos. Nosotros podemos concluir más cosas, podemos ir más allá de los objetivos específicos, ¿vale? Y bueno, obviamente, decía yo hace un momento, algunos autores recomiendan que vayamos concluyendo, por ejemplo, vayamos presentando las conclusiones en el mismo tenor que los objetivos específicos y que cerremos esta parte con una conclusión general, que esa conclusión general tiene que estar vinculada y relacionada con el objetivo general. Son recomendaciones que nos hacen algunos autores, ¿sí? Otro hecho que es necesario resaltar, cuando no se ha logrado comprobar o negar la hipótesis, en caso de que ésta se tenga, bueno, pues sí es conveniente eh, hacer mención que eh, los resultados nos pueden haber llevado o nos llevan a que las variables tomadas en cuenta o las variables de las cuales pretendimos nosotros investigar no son las causantes del probable problema que investigamos. Lo decíamos en la sesión anterior. Si nuestra hipótesis se rechaza, no significa que nuestro trabajo esté incorrecto. Significa que las variables que nosotros tomamos en cuenta, las variables que nosotros manejamos en nuestra investigación, no son las generadoras del problema que nos ocupa. Nada más. Pero eso no significa que nuestro trabajo esté mal. ¿Sí? Y bueno, como decía yo hace un momento, no podemos perder de vista, como dice en este punto, no podemos olvidar que las conclusiones y la introducción deben ser expuestas, como dice aquí, a la lectura de personas no especialistas para ver cuánta claridad y capacidad de síntesis tenemos en nuestra redacción. ¿Sí? Esta parte es muy importante y se las estoy leyendo así, tal cual lo dice la diapositiva. Y si no son lo suficientemente claras, tendremos que volver a redactarlas, señores. Ojo con ese detalle. Yo aquí les recomiendo mucho hacer este ejercicio, compañeros, ¿sí? Con gente que lea nuestras conclusiones, que gente que lea nuestra introducción, y si no les queda claro, el problema es de cómo estamos redactando esta parte del documento, no de la gente que lo está leyendo, porque por eso se recomienda que sean no especialistas en el tema que estamos abordando, ¿vale? Entonces, para terminar con este punto, las conclusiones de un trabajo, de un trabajo documental o de una tesis son la comprobación o negación de la hipótesis en caso de que se tenga o de qué tanto se alcanzaron o no se alcanzaron los objetivos, tanto específicos como generales, a partir del trabajo de investigación, del proceso de investigación que se realizó. ¿Sí? Como dice aquí,
Las conclusiones son párrafos breves, párrafos concisos y párrafos precisos en ese orden, ¿sí? Entonces, yo lo que recomiendo, muchachos, es que primero podemos escribir todas nuestras conclusiones. Ojo, repito, no necesariamente tenemos que escribir una conclusión por objetivo específico, podemos escribir más de una. Las escribimos y podemos hacer el siguiente ejercicio. Ya que las tenemos escritas, presentarlas en orden de mayor importancia a menor importancia o viceversa, de menor importancia a mayor importancia para así cerrar con la conclusión general. Esa es una parte muy importante y conveniente en ese sentido, ¿sí? Y hoy, en esta segunda sesión, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué se ha pretendido hacer respecto a los resultados? Estas preguntas tienen que ver, compañeros, directamente con los resultados de nuestro trabajo. Aquí sí, necesariamente tiene que haber resultados, sea una tesis, sea una tesina, sea una monografía, sea un reporte de investigación, sea la opción que hayamos elegido, tiene que haber resultados. ¿Y cómo podemos nosotros ir revisando estos resultados? A partir de las siguientes preguntas que nos debemos hacer, que nos debemos de plantear nosotros como investigadores, como tesistas, como autores del trabajo que estamos concluyendo. ¿Qué se ha pretendido hacer? Primera pregunta. Es decir, ¿lo que yo pretendía hacer se ve reflejado en todo este documento? ¿Por qué razón es importante el tema que elegí, que trabajé? ¿Qué se conoce ya sobre el tema? Recuerden ustedes que trabajamos, hicimos ejercicios respecto al estado del arte, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos esos referentes. ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Etcétera, etcétera. Es decir, eso es algo, eso nos habla de que nuestro tema no somos nosotros los primeros y los únicos que lo ha trabajado. Hay mucha gente en otras latitudes del mundo que seguramente ha trabajado el mismo tema o temas parecidos al que nosotros hemos trabajado. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo en caso de que la hayamos presentado? No es un requisito ya lo hemos comentado. ¿Cómo se ha llevado a cabo la investigación? Esta es una parte muy importante, compañeros. Recuerden ustedes que toda investigación, todo trabajo tiene un diseño metodológico. Y aquí es muy conveniente y muy importante que nosotros nos preguntemos, la realización de mi trabajo, sea tesis, tesina, memoria, lo que sea, se apega al diseño metodológico propio del documento. Esa es una parte muy importante que debemos de tener muy claro y muy en cuenta. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en ese sentido? ¿Sí? ¿Cómo se interpretan los resultados en relación a la hipótesis? Bueno, en caso de que no tenemos hipótesis, ¿a qué nos tenemos que remitir? Bueno, al objetivo general y a los objetivos específicos. Y por último, ¿cómo se relaciona la interpretación de los resultados con los conocimientos sobre el tema? Ojo, muchachos, esta es una parte muy importante también, porque nuestros resultados, los resultados que nosotros obtuvimos, recuerden ustedes que son el aporte teórico que nuestro trabajo está haciendo a la investigación del tema que trabajamos, ¿sí? Y por eso es muy importante que nosotros hagamos este cruce. Esta parte del trabajo, muchachos, algunos autores la denominan la discusión, es decir, yo obtuve esto, este autor obtuvo esto, este otro obtuvo esto, este otro obtuvo esto, y empezamos a platicar con los autores.
en ese sentido. Y este ejercicio nos ayuda mucho para darnos cuenta de qué tan profundo llegamos con nuestro trabajo. Entonces, esta es una parte muy importante que yo les invito a que ustedes realicen esto. Y estos son algunos elementos que debemos de tomar en cuenta para nuestros resultados. Hay algo que quiero pedirles, que quiero comentarles en ese sentido, en este sentido. Bueno, con todo esto que hemos estado platicando, tanto en la primera como en la segunda sesión, ¿sí? Obviamente, aquí este módulo va a ser para trabajar, para revisar dos aspectos importantes de nuestro documento: resultados y conclusiones e introducción, ¿sí? Sobre eso nos vamos a basar. Yo, por lo tanto, les pido que, con base en los resultados obtenidos, ustedes, ¿sí? Lo platiquen con alguien, así le platiquen, de preferencia con alguien que no sea especialista, que no sea experto en el tema que nos ocupa. Una vez que lo hayan platicado, les pídanle a esa persona que les repita, que les diga qué entendió de lo que ustedes le dijeron, le platicaron, le contaron en ese sentido. Y si lo pueden escribir, escríbanlo, y si no, graben lo que les diga esa persona. Porque esos son elementos importantes, compañeros, que les van a ser de mucha utilidad para la redacción de sus conclusiones. Pues espero que esto que hemos comentado el día de hoy sea de mucha utilidad para la elaboración y realización de sus conclusiones. Nos vemos, muchachos, y adelante. Estamos en la última parte de nuestro trabajo. No flaqueen, ya vamos por menos. Nos vemos en la próxima.